Se ve, profe. Bien, Sí, se ahí ve. vamos. Esperen un segundo. ¿Cómo se hacía para compartir el audio? A ver, acá. Tom, Ahí. A abajo ver. que hay compartir audio. Ahí. Ahí. Sí, se escucha. Sí, ahí se escucha. Buenísimo. Buenísimo. Oh, there goes the first pizza brand. Yeah. People, yeah. Yeah. Oh! Oh! Shit! Yeah! See, this is what I was kind of concerned about. Oh Yeah. my god! Yeah, exactly. You know it? Yeah, I am. Holy shit! I know! We told him so long ago. Oh my god. Whoa! Up there! Oh. Okay, nobody's hair is standing up on end, right? Get out of here, dude. Oh god. That's like 30 seconds. I've been recording this for a minute and a half. This is amazing. Woo! Yeah, now it's really heating up. Oh yeah, look further down too. Oh, Oh my gosh. Wow. It's just, I wonder how hot. That's probably one of the best places to start a fire. Oh yeah. Yeah. Well, I mean, 'cause this is probably like 440,000 volts or something. after the tree breaks hits down. Yeah, it's going down all the way down the street. That street's gonna go up. I know, seriously. You're not even here. I'm not even hearing any claps. Yeah, this is amazing. This is better than the 4th of July. You know you're at the fun time for your house. Might as well try to put it on yourself. Yeah, you better have fire. They're like, it's just somebody's shrubbery. We ain't gonna worry about it. Wow. Amazing. Now it's right in the middle. Yeah. Because it's just going. I guess after it burns it, like, oh, that was fire. My gosh. It's fire now. I'm moving back a little bit. Jeez. You want to move the car? Yeah. I can feel that. Jeez. Woo! Holy shit! Damn. I might have got that on camera. Did you get it? I might have. Woo! I was motor driving it. Whoa! Jeez. Where's the fire department? Well, they're gonna hear this now. Oh my god. You think? Is it? Power just went out. Yeah. Igual que el viaje de Terminator, dice. ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron en el video? ¿Sobre qué creen que vamos a hablar hoy?
no sobre árboles en llama, seguro. Pero, ¿qué pasó? Escucho comentarios. Debido al viento, el árbol tocó hizo un arco, va, mejor dicho, un cortocircuito con la línea de transmisión de la red eléctrica. Bien, eso es lo que vimos ahí, que el árbol se quedó enganchado. Arcos eléctricos, dice Mosía, se murieron los pajaritos. Federico dice logística eléctrica. ¿Qué sería logística eléctrica? Pedro Bozano dice un incendio forestal. Un tipo filmando en vez de llamar a los bomberos. Bueno, fíjense que cada vez que lo veo el video escucho sonidos nuevos. Ahora con los auriculares se escuchaba que venía de fondo una ambulancia. Se escuchaba cómo silbaba el árbol cuando se está quemando, el ruido de la resina. Y no sé si vieron el final de la llamada, como el ruido que hacía la corriente eléctrica. Ese bzz, bzz. ¿Qué ocurrió al final de la primera llamarada? Al principio se ve apenitas el humo arriba y se ve cómo va bajando el humo y va apareciendo de más abajo. O sea, teníamos un árbol. ¿Los árboles son conductores o no de electricidad? ¿Es un conductor o es un aislante? ¿Qué les parece? Yo Yo creo que creo que son un malos árbol, conductores. sí, pero un árbol vivo debe ser mejor conductor que un pedazo de madera seca. Tiene Bien, mayor contenido de humedad. exacto. Dice Pedro, la madera es aislante. Mosea dice, depende. Claro, la madera es aislante si está seca, pero si está viva, tiene toda su conducción interna. Y entonces, ¿por qué se produce la descarga? ¿Qué ocurrió con la madera esa? ¿Qué parámetro de esa madera cambió? La conductividad térmica. Es como más sencilla la respuesta, Gustavo. Bueno, a medida que va circulando mayor corriente, ¿qué ocurrió con esa madera? ¿Qué es lo que bajó? Su La resistencia. resistencia. ¿Está? Entonces, baja la resistencia, aumenta la potencia, se produce calor. Bueno, cambiará la conductividad térmica cuando se transforma en brasa. Pero vieron que cuando se produce el primer arco, que se corta la energía eléctrica, se apaga la llama. ¿Notaron ese detalle? Ese es el detalle más peligroso de todo esto. ¿Por qué les digo que es el más peligroso? ¿Qué ocurre si esa gente que estaba filmando se acercaba al árbol? Porque dice, ya pasó lo peor. ¿Vieron qué ocurrió inmediatamente ahí, a los instantes? ¿Notaron o no? Claro, después volvió, Sí, ¡pum! volvió a hacer el chisperio, pero más fuerte. Más Claro. fuego. Eh, pareció más fuerte porque ya estaba toda la rama preparada para conducir energía. Bueno, es importante que ustedes lo tengan en mente esto, porque las líneas de distribución de alta tensión tienen esto que hace que ante una primer falla se desconecta el servicio. Al cabo de 10, 15 segundos, la central automáticamente intenta volver a dar servicio, y si se produce una nueva descarga, sale del servicio y hace el reporte. Si no, automáticamente vuelve. Ustedes lo habrán notado cuando se corta la luz en sus hogares, se corta la luz y al ratito, si fue una falla mínima, vuelve la energía, y a veces vuelve y después corta y no vuelve más por una hora. Bueno, es importante que ustedes tengan en mente eso, porque les puede pasar que estén laburando. O sea, hay un compañero de ustedes cursó el año pasado, el anteaño pasado,
que trabajaba para una operadora de cable, y entonces estaba haciendo un trabajo arriba de una azotea y se corta un cable, se produce la descarga, o sea, dice el cable está ahí generando descarga, chispazo, y se corta la energía. Entonces dice, yo me quedé quieto por las dudas. La reacción fue, yo me quedé quieto por las dudas. No se quedó quieto a sabiendas que podía volver la energía y generar una nueva descarga. Lo mismo pasó, ¿se acuerdan que les conté la semana pasada del tablero de acometida de uno de mis clientes que se corta la provisión de energía aguas abajo, digamos, se abre la carga, deja de haber consumo, entonces se apaga la llama, el operador de mantenimiento va al tablero principal a ver qué pasa, y alguien aguas abajo que ve que parece que está todo bien, activa el interruptor de la planta, entonces vuelve a generar consumo y se vuelve a prender fuego en el tablero principal. Bueno, un poco el video viene de la idea esta de que ese material que se supone que es un aislante se transforma en un conductor. ¿Por qué? Porque cambia sus características físicas. Por eso era el video. Y entonces el tema de hoy es justamente eso. Materiales aislantes. Bien, bien. Cuando hablamos de que no conducen Se energía. escucha un eco, se le está Se duplicando escucha el con audio. eco. Bien, bien. Ahora sí, ¿se escucha sin eco? Ahora sí. No. Bien, buenísimo. Sí, porque esto de compartir el audio, el sonido debe haber entrado por... Recording in progress. Esperen que toque mal. Recording stopped. Recording in progress. Entonces, hablemos de materiales que no conducen y esos van a ser dos tipos, o aislantes o dieléctricos. En un aislante dice, fíjense, la conductividad es casi nula y va a haber una corriente de fuga de muy bajo valor o de bajo valor dependiendo de ese parámetro de conductividad. Otro tipo de material no conductor es el dieléctrico. En general los dieléctricos los vamos a usar para modificar el campo eléctrico entre medio de dos placas. La idea es que ese campo eléctrico almacene energía de ese campo eléctrico que después se pueda recuperar. Pero en términos generales no va a haber conducción de electrones a través de estos materiales. A ver. Ahí está. Bueno, vimos el video recién. ¿Qué características son las que nos van a permitir comparar un material versus otro? Bien, tendremos lo que se llama permitividad o constante dieléctrica. Vamos a poder hablar de pérdidas. Vamos a poder hablar de resistencia interna volumétrica y de resistividad superficial. Vamos a hablar de factor de potencia, factor de disipación y de rigidez dieléctrica. Esos van a ser parámetros o características que me van a permitir separar un elemento de otro. Bueno, la permitividad es una constante física, es una constante. Cada material va a tener un valor de permitividad característico. Ese material que lo podemos usar como dieléctrico me va a permitir a mí modificar la capacidad de un capacitor, valga la redundancia. Sabemos que es variable con temperatura y con frecuencia. Cuando hablemos de pérdidas en un material, ese material va a tener pérdidas por conductividad o por dieléctrico. En el caso de un material que sea, digamos, pérdidas por conductividad, básicamente se va a deber a las impurezas que pueda tener ese material. Lo que nosotros vamos a buscar es que tenga menos impurezas para que se produzca la menor cantidad de electrones que se conduzcan a través de ese material. Bueno, ahí dice las pérdidas por conductividad son despreciables en corriente alterna y las pérdidas dieléctricas son despreciables en corriente continua o baja frecuencia. Fíjense cómo
Depende el área de aplicaciones que tenemos que tener mejor dieléctrico o menor conductividad. Cuando hablamos de resistividad, la normativa especifica este patrón, estos dos círculos concéntricos que tienen dimensiones que están establecidas, y lo que se hace es hacer circular, en este caso es resistividad volumétrica, se hace circular una corriente entre el punto A y el punto B. Fíjense que el punto B ingresa por un lado del material y sale por el punto central, por el anillo central y por el anillo lateral. Esta forma de un círculo concéntrico dentro de otro, lo que nos va a hacer es minimizar la existencia de resistividad superficial cuando hacemos medición volumétrica y viceversa. Cuando hablamos de resistividad volumétrica, lo que se hace normalmente es aplicar una tensión, una alta tensión, 500.000 voltios. Estos voltios generalmente se utilizan con un megómetro. Cuando se habla de la expresión megar, lo que estamos haciendo es aplicar una tensión de entre 500.000 y medir qué corriente circula, y eso nos va a dar la resistencia de aislación generalmente, y va a ser una resistencia que atraviese un elemento. Entonces por eso le llamamos resistencia volumétrica. Bueno, aquí, como les decía, acá están las dimensiones que tendrían que tener este círculo, estos dos círculos concéntricos para poder aplicar a la normativa. Con respecto a la resistividad superficial, ¿a qué nos referimos? Y entonces acá viene el concepto de nosotros tenemos una resistencia, por ejemplo, una resistencia que tiene terminales en sus puntas, y entonces cuando le aplicamos un potencial a esos terminales, la corriente circula a través de la resistencia o a través de la superficie. Entonces es importante que la superficie tenga una resistencia muy elevada. Bien, lo mismo es lo que decíamos recién. Se utiliza el mismo patrón y ahora se utilizan estas cuchillas en B y C para medir cuánta corriente circula sobre la superficie. Fíjense que dice acá, la magnitud está muy influenciada por la humedad, el polvo depositado o adherido. Entonces, creo que les conté en su momento, tuvimos una falla en un circuito impreso, y entonces el circuito impreso tenía un amplificador, ese amplificador amplificaba distinto a los valores de resistencia. Después de múltiples pruebas, decidimos levantar los componentes de la placa y medir entre dos pads que no tenían continuidad y medir qué ocurría. Y bueno, entre esos dos pads había una resistencia de 10K, por ejemplo. Entonces, si yo entre dos pads tengo 10K, vamos a... imagínense, este es el pad. Este es el otro pad. Y yo aquí vengo con un ómetro. Y mido 10K. ¿Qué ocurre cuando ponga la resistencia? SMD. Y esta resistencia es de 1K. O 10K en paralelo. o 10K, por ejemplo. Entonces va a ser 10K en paralelo con 10K. Por lo cual el circuito veía 5 entre estos terminales. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el circuito no anda como nosotros decidimos, como queríamos que anduviese. Bien. ¿Qué es lo que falló en este sistema? Bueno, si hacemos un corte transversal, esto es el FR4. Este era FR4, ¿se acuerdan qué era el FR4? El material aislante de las placas PCB, digamos. ¿Cuál? Vamos a ser más explícitos. O sea que usted dio pie, ¿cuál? Me acuerdo que era un epoxi, pero no sé el nombre. Ajá. Creo que era el más ¿Vidrio? común. Perdón, de nuevo. Epoxi con fibra de vidrio. Bien, las placas de fibra, las placas de fibra de vidrio van a ser las que se denominan FR4. Entonces,
El FR4 es el sustrato, lo que está en rojo es el cobre, y se supone que si yo acá pongo la cuchilla esa de medición, ¿qué valor debiera haber? Acá está el ómetro. ¿Ustedes qué esperan? Y después viene la resistencia. ¿Esperan que este valor sea el más alto posible? ¿O no? ¿Qué les parece? O sea, esa medición sin la resistencia. Claro, esa medición sin la resistencia. Sí, que sea infinito. Debiera ser infinito, debiera ser un valor tal que cualquier componente que nosotros soldemos no se ve influenciado por la placa. Bueno, en este caso en particular, esa placa tenía fallas. La única manera de detectar la falla fue montar el circuito y que no funcione. Bueno, paso siguiente, me acuerdo que ese circuito tuvo una falla, mandamos a fabricar de nuevo y entonces le pedimos al fabricante que le contamos que tuvimos este problema, que lo resolviera, digamos, que estuviera atento al proceso de fabricación. ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado que quedó un pelito de cobre muy finito. O puede que la pintura, perdón, esto no sería así, esta es la máscara de soldadura, o sea que solo deja los pads a la vista. Todo esto sí es pintura. Es posible que esa pintura esté mal diluida o haya tenido, donde se hizo el preparado ya estado sucio, y entonces le agregamos impurezas a ese sustrato y generamos una resistencia. Importante saber que existe entonces el concepto de resistencia superficial. Bueno, aquí dice influenciados por humedad, polvo, depositado o adherido. Normalmente cuando uno hace mantenimiento de circuitos electrónicos, ¿qué es lo que debiera hacer como parte de ese proceso de mantenimiento? ¿Qué les parece? Nadie se reforzado con vidrio, dice Lucy. No, esta no era la respuesta de ahora. ¿Limpiarlo, profe? Como dice, no sé quién fue el que respondió, fue Mosía, me parece. Decía de limpiarlo, Sí, profe. exactamente, limpiarlo. O sea, cuando nosotros hagamos mantenimiento, nos toque verificar algún equipo que hayamos fabricado o que estemos atendiendo o instalando, un buen mantenimiento preventivo sería retirar el polvo que puede estar depositado o adherido sobre la superficie, para incrementar la resistencia superficial, para que no haya una posible corriente de fuga a través del sustrato. Bueno, entonces, en términos generales, decimos que va a haber corrientes de conducción, entonces, por la resistencia volumétrica, y habrá corrientes de conducción debido a esa resistencia superficial. Estos parámetros se pueden conocer, entre otras cosas, por la resistencia a aislación. Digamos, nosotros vamos a tratar que cuando un dispositivo sea sometido a un potencial, tanto la resistencia interna como la resistencia superficial no afecten el ensayo de ese dispositivo. Entonces, aparece esta resistencia a aislación que va a englobar a los dos conceptos. Cuando nosotros compremos un cable, por decir un elemento en particular que diga resistencia a aislación 3000 voltios, quiere decir que cuando nosotros pongamos esos electrodos, nos tenemos que garantizar que no haya circulación por el volumen y por la superficie. Bueno, cuando hablemos de un elemento no conductor dieléctrico, va a haber pérdidas, porque ese dieléctrico
se va a presentar como un capacitor, que ese sería el modelo ideal, es decir, no circulación de corriente, pero como no es un elemento ideal y es un elemento real, vamos a tener un material que va a tener impurezas. Entonces, esas impurezas se van a ver reflejadas con R1 y con R2. R1 será la resistencia de, digamos, las impurezas a través del material, y el R2 será quizás pensando en esa superficie. Bueno, estos parámetros R1, R2 y C varían con la temperatura, con la humedad, con la frecuencia y también dependen de la tensión aplicada. ¿Se acuerdan que cuando vimos resistores, vimos que el valor de esa resistencia se modificaba con todos esos parámetros? Bueno, en este caso, si bien es una constante de tipo distribuida, pero tenemos que pensar que se modifica de igual manera. Podemos pensar entonces, para minimizar o disminuir este modelo, podemos pensar en una resistencia en paralelo a la constante dieléctrica. Bueno, este es un parámetro que nos caracteriza a los materiales. Bueno, el factor de potencia también es otro parámetro, potencia activa versus potencia aparente, y es otra característica que puede estar especificada en un material no conductor. El factor de disipación lo vimos en la resistencia en los capacitores. Bueno, si bien el material aislante no deja pasar corriente, pero bueno, su resistencia de pérdida o su resistencia dieléctrica de pérdida, bueno, también se van a ver reflejadas en este factor de disipación. Bueno, acá vemos el tema de los ángulos, la parte capacitiva, la parte reactiva. Entonces hay un parámetro que es muy utilizado en algunos elementos y es lo que se llama rigidez dieléctrica. Generalmente los sólidos van a tener resistencia a aislación y los líquidos van a tener rigidez dieléctrica. ¿Qué es lo que se busca? Se busca especificar qué potencial le voy a aplicar a cierta distancia en el momento en el que se produce la ruptura de ese dieléctrico y hay una circulación de corriente. Normalmente la norma dice que hay que aplicar terminales, como los que se ven acá en la imagen, que tienen una determinada forma, que se separan a una determinada distancia, y lo que se hace es incrementar el potencial aplicado a esos terminales hasta que se produce el arco eléctrico. Cuando se produce el arco eléctrico, ese nivel se identifica y es el que se le entrega al dueño del elemento que estemos ensayando. Bueno, aquí en las filminas que siguen les voy a presentar algunas especificaciones de algunos elementos que solemos utilizar y que nos van a dar alguna idea de valores. En este caso, cables, una marca común. A ver, resistencia a la tracción, estos son parámetros que vimos el otro día. Tensión dieléctrica, fíjense, 40 kilovolt por milímetro es el valor que exige la norma, y este cable dice que es 47.66 kilovolt por milímetro. O sea, aquí ya me está dando un parámetro de qué potencial, en ese potencial se produciría la descarga, el arco ese eléctrico. Sigamos. Termos contraíbles. ¿Han usado alguna vez termo contraíble? ¿Qué es lo que esperamos del termo contraíble? ¿Qué les parece? Que tenga una alta resistencia. Que tenga una alta resistencia de tipo eléctrica. Bueno, fíjense, resistencia de aislamiento mayor a 1 megohm. O sea que, bueno, no sé si es alto, pero es un valor importante. Fíjense la tensión de ensayo para corriente alterna, 4000 voltios RMS, o sea que esa es la tensión con la cual verificamos que no haya circulación de corriente entre un lado y el otro del elemento.
Fíjense las temperaturas, por ejemplo, 90 grados, dice que es la temperatura máxima continua, y 130 sería la temperatura de emergencia. Generalmente esa temperatura de emergencia va a estar relacionada con la temperatura al cual puede llegar un cable en cortocircuito. No sé si lo decía aquí. No lo decía. Sí lo decía la especificación técnica, pero no lo puse. Bueno, decía que el cable trabaja hasta 130 grados a cortocircuito. Entonces fíjense que el termocontraíble tendría que ser consistente con el cable. Si hay un cortocircuito que dura más de, en este caso, 500 horas y hace que el cable llegue a una temperatura mayor a 130 grados, vamos a entrar en un proceso de falla y deberíamos poder parar esa falla con las protecciones agua arriba. Entonces, cuando nosotros elegimos un cable, elegimos su sección, lo que vamos a hacer para evitar que llegue a ese nivel es que el protector termomagnético que se encuentre aguas abajo y aguas arriba tenga en cuenta cuál es la corriente que va a generar esa temperatura, y entonces ese protector térmico deberá saltar. Aguas arriba de ese protector térmico va a aparecer el fusible. Entonces debemos tratar que el protector térmico, el fusible que va aguas arriba, trabajen antes que estos elementos lleguen a 130 grados, por ejemplo. Aceite dieléctrico, un ejemplo, el aceite dieléctrico, el que se utiliza en los transformadores. Fíjense lo que dice: tensión de ruptura mayor a 60 kilovolt cuando arranca, digamos, cuando yo armo un transformador y lo pongo en servicio, en el momento cero, esa tensión tendría que tener más de 60 kilovolt. Con el tiempo ese aceite se va a ir degradando y debiera ser en algún momento que nosotros hagamos ensayo mayor a 30. Si baja, si está por debajo de 30 kilovolt, ¿qué hay que hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué habría que hacer? Apagar el transformador, Y después cambiar el aceite. cambiar el aceite, exactamente. En general hay aceites que se mandan a secar primero, se le saca la humedad y se le hace la prueba dieléctrica. Se mide la viscosidad, digamos, lo que se hace es un aceite que está usado, uno de los pasos es sacarle la humedad primero y verificar si, luego de sacarle la humedad, cumple con los parámetros: viscosidad, punto de congelación, la densidad, que son parámetros que me va a decir que el aceite es operativo. Si se dan esas condiciones, se vuelve a utilizar ese aceite, si no, se descarta. Nosotros en diagnóstico por imágenes, la tensión a la cual se sometía un transformador eran 120.000 voltios. Eran dos transformadores de 60.000 que estaban puestos en serie. Entonces, el aceite era crucial que estuviera limpio y que no tuviera humedad. Nosotros hacíamos un proceso que se llamaba encalotado, que era, les cuento así un poquito, de la parte que a mí me gusta de la materia. ¿Sabe cómo funcionan las máquinas de rayos X? Más o menos. Hay un Superman adentro que después cuenta lo que ve. Lo dibuja a mano. Sí, Sé hay que un tienen como un super. trafo de alta tensión, puede ser. Sí, Y sí, sí. eso se usa en un cañón de electrones. Bien. Acá hay 60 kV. Acá hay 60 kV. Entonces, si yo los pongo en serie, ¿qué tensión tengo en este punto? 120 kV. Esos 120 kV se aplican a esto que dijo Sebastián, un cañón de electrones. Es una lámpara que tiene un calefactor de este lado para generar electrones libres
y con ese potencial lo que hago es que esos electrones se aceleren y choquen contra este metal. Este metal tiene una forma específica, es así. Entonces el haz de electrones viene acá, choca y ¿qué ocurre? Sale un rayo X y genera mucho calor. Entonces, esta lámpara viene adentro de un dispositivo que se llama calota. Tiene un hueco acá. Y entonces, esta calota evita que la radiación salga y solamente salga por ahí. Y entonces, como levanta mucha temperatura, lo que se hace es pasarle aceite. Ese aceite es un aceite de alta tensión. Como las distancias vidrio, calota, vidrio, calota en realidad, vidrio, calota son muy pequeñas, este aceite tiene que estar completamente garantizado a los 60 kilovolts. Eso era crucial. Cuando esta tensión cae qué sé yo, 36, no me acuerdo cuál era el valor puntual, había un número, hace que acá salte un arco. Y cuando salta un arco, si es muy grande, se rompe el vacío de la ampolla y se rompe el emisor de rayos X. Entonces, es muy importante este parámetro. Muy, muy importante. Cuando esto va cayendo y salta el primer arco, el primer arcing, esto aparece así, error, arcing. Esto era, cuando aparecía esto, le comenzaba a caer una lágrima al dueño del equipo. Porque había que desmontar esa calota, sacarle el aceite y volverle a poner aceite nuevo. Y había que hacer todo un proceso vacío, una secuencia que llevaba una semana por lo menos y que, bueno, valía una moneda importante, mucho más barata que la ampolla o que ese tubo de rayos X. Entonces, nosotros hacíamos ese proceso de reencalotado y era muy común comprar aceite dieléctrico. Entonces, la primera prueba que se hacía cuando compramos el aceite era mostrarme que sacaba una muestra del aceite que estamos comprando, lo ponían en la máquina de ensado y nos medían el potencial que fuera mayor de 60 kilovolts. Fíjense cómo arrancamos hablando de aislamiento, de dieléctrico y terminamos hablando de algo que se utiliza en la parte médica, por ejemplo, y que es crucial, ¿no? Esa tensión es algo típico en el ambiente del diagnóstico por imagen, los rayos X. Bueno, resistencia de alta tensión. Acá hay un tipo de resistencia. ¿Qué parámetros vemos? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La tensión de trabajo, fíjense, la tensión máxima en la cual puede trabajar, 0,5, 1 kilovolt, 50 kilovolt. Bueno, la resistencia crítica es el valor este de la resistencia de aislación, que está planteada de otra manera. Bueno, esto tenía que ver con eso. Cuando yo le aplique 50 kilovolt, que esa tensión genere una corriente a través del elemento y no a través de la superficie externa. Bueno, acá les presento materiales aislantes y fíjense qué aparece ahí. FR2 y FR4, Pertinax y placas de fibra de vidrio. Bueno, fíjense que la rigidez dieléctrica son, podemos decir, similares. 990, 990. La constante dieléctrica, bueno, si bien hay una variación, son valores parecidos, pero fíjense la resistencia superficial y la resistencia volumétrica. La resistencia superficial del Pertinax, 60K ohms. La resistencia volumétrica, 4K ohms. O sea, de un lado al otro el Pertinax, 4K, y sobre la superficie, 60K. Teniendo en cuenta esos discos que vimos hace rato. Fíjense la del FR4, 1 por 10 a la 7 y 1 por 10 a la 8.
Entonces, si hoy ustedes tuvieran que elegir un material, un sustrato para sus circuitos impresos, ¿qué elegirían? Por defecto, Depende de la aplicación. no, depende de la aplicación. Yo arrancaría, por más que sea una aplicación mínima, arrancaría con el FR4. Miren, más allá del costo. Recién salidas del horno. Eso porque tiene plata. ¿Cómo? Esa recién está en salida del horno porque usted tiene plata. Estas son para unas pasantías, miren. FR4, la moneda. No sé cuánto vale hacer esto en Pertinax, pero les aseguro que fabricar, soldar, desoldar, trajinar es mucho mejor en este material que en el FR2, que es el Pertinax. Yo les diría que intenten cuando puedan utilizar FR4 en vez de FR2. Van a notar la diferencia. Cuando ustedes usan el método de la plancha y le dan con la plancha sin piedad al Pertinax, ¿qué ocurre? Así queda el Pertinax cuando usted le dan demasiado calor y cuando se tuerce, es el cobre. Entonces, si usan FR4 y le dan sin piedad, no pasa nada. Es importante, son pequeños detalles que hacen la diferencia en reniegue o no reniegue. A ver qué otra cosa había aquí. Bueno, acá hay algunos elementos aislantes, caucho, papel, fibras textiles. Alguna vez se usaban fibras textiles, hoy ya no se usa. Resinas. Fíjense el caucho, por ejemplo, es un elemento natural o puede ser sintético y tiene como característica fundamental la hidrorrepulsión. Si ustedes quieren aislar algo del agua, lo tienen que embeber en caucho. Bueno, miren la resistividad 1/10⁻15. Teníamos un equipo médico, de estos que les decía recién, de 120.000 voltios, que el transformador era una fuente de alta frecuencia. El transformador estaba en una caja de metal y adentro de esa caja y todo el resto, todo cubierto con un caucho sintético. Sigamos. Bueno, las resinas sintéticas se usan en Pertinax. El Pertinax es papel con resina. Sería algo parecido al Poxipol. Las resinas sintéticas plásticas, bueno, aquí tenemos polietileno, polietileno, acrílico, politetrafluorotileno, el teraftalato de polietileno. Fíjense que estos son los nombres de qué cosa. ¿Se acuerdan dónde vimos estos nombres? ¿Les suena haberlos visto antes? Ese teraftalato de polietileno, ¿no les suena? Equivalente a Mylar. ¿No? Capacitores plásticos. ¿No les suena Mylar? Politetrafluorotileno. Bueno. ¿Esos no son los dieléctricos que se pueden usar en capacitores? Claro, claro. Son resinas sintéticas de tipo plástica y ese es el nombre comercial y es el que se utiliza como dieléctrico en esos capacitores. Bueno, los aceites generalmente van a ser sintéticos, o minerales de los que más se utiliza, derivados del petróleo, desde ya. Esmaltes, siliconas, fíjense que las siliconas también son antihigroscópicas, es decir, es este elemento que repele el agua. Generalmente las siliconas pueden ser, digamos, hay algunas siliconas que van a ser mezclas. Vamos a tener la
la base y el acelerante, los mezclamos, metemos el elemento que queremos cubrir y tenemos que dejar que se seque. Bueno, la mica también es un material que se utiliza como aislante, el vidrio y algunas cerámicas. Si necesitan algún material adicional, bueno, ahí tienen algunos links que pueden obtener algún dato más respecto a estos materiales no conductores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Recording stopped. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Todo claro, dice Nahuel. Nahuel me parece que me hace el cuento. Bueno, escuchen lo siguiente. Mañana no tienen clases, pero el profe Diego les va a publicar cuáles van a ser las condiciones para participar de Tecnea 2021. Es importante que cuanto antes sigan esas instrucciones para poder definir cantidad de participantes presenciales y entonces así terminar de cerrar el espacio en el cual haremos la actividad. El plan de la actividad presencial es plantearla para un día sábado, de manera que los que trabajan puedan participar. Los que estén en el interior cerca y tengan ganas de venir a Córdoba puedan participar. Vamos a propiciar el uso de algún espacio de la universidad, como el campus, por ejemplo, en donde podemos garantizar esta cuestión de la circulación de aire, el espacio abierto. Y si la cosa va bien, podemos hacer el práctico N+1 de tecnología. ¿Alguna pregunta? Bueno, Tecnea lo que busca es que ustedes se transformen en expositores y en evaluadores de trabajos, o sea, que hagan el rol que hacemos nosotros. Entonces tiene un plus hacer que son profes y además exponer. Y exponen ante sus pares. La parte más difícil cuando uno es ingeniero es plantear cosas que uno hace como ingeniero a un ingeniero. Cuando uno le dice cosas de ingeniero a alguien que no es ingeniero, no hay mayor dificultad, porque el interlocutor en general dice, bueno, si lo dice el ingeniero, pero cuando ustedes le plantean cuestiones técnicas a un par, bueno, la cosa cambia. Hay que estar convencido de lo que uno va a decir, de la forma que lo va a decir, de que la información que uno maneje sea correcta. Entonces, bueno, la actividad de Tecnea tiene esa finalidad. Que ustedes hagan el trabajo y sus pares los evalúen. Famoso miedo escénico. Vamos a propiciar el trabajo. Carlos, Sí. una consulta. La idea es hacer una presentación, digamos, de algunos de los temas que hemos visto durante el año y que nuestros jueces sean nuestros propios compañeros, digamos, una cosa así. Esa es la idea. Nosotros Eso en el caso de que sea presencial, ¿verdad? En los dos casos. La única diferencia va a ser que nos vamos a encontrar en algún lugar de la universidad presencial, y si no, vamos a hacer la misma actividad para los que están en forma virtual. O sea, van a tener que armar una presentación, van a tener un tiempo asignado, van a tener los temas asignados. Los temas Los temas los asignados vamos a los temas los vamos a elegir nosotros, o nos los van a dar ustedes. los elegimos nosotros. Nosotros hicimos el primer año, fue libre de elección, salió excelente. El segundo año fue libre de elección y todos eligieron los mismos temas, entonces hubo un momento que se puso un poco aburrido, digamos, porque todos hablaban del mismo. Tercer año, nosotros les asignamos los temas y entonces se repartió más o menos las 6 o 7 unidades que tenemos sobre las cuales vamos a desarrollar. Y entonces quedó un poco más equilibrado.
Bueno, ahí en la guía les va a decir cuáles son los parámetros que nosotros evaluamos. Presentación, cómo hablan ustedes, cómo se desenvuelven ustedes, si controlan, llevan adelante el control del tiempo, si se distribuyeron los temas en acorde, si respondieron las preguntas. Bueno, esos son son 5 o 6 tópicos. El que expone tiene que cumplir con esos 5 o 6 tópicos y los evaluadores que van a ser ustedes van a tener que poner un puntaje, el que ustedes crean, de acuerdo a esos 5 o 6 tópicos. Y la nota que van a tener de la presentación va a ser una nota que nosotros pongamos y vamos a promediar con la nota que tengan del grupo en general. Entonces, bueno, ustedes van a hacer una parte del trabajo como expositores y una parte del trabajo como evaluadores. El que no quiera hacer la actividad Tecnea tiene que rendir un parcial. O sea, la idea de Tecnea era que ustedes no rindan el segundo parcial teórico y ponemos en práctica esto que venimos hablando y venimos repitiendo. Que se puedan desenvolver, que puedan hablar sobre un tema en particular. Van a tener un cierto tiempo para prepararse y van a tener que ir y exponerlo. Salen charlas que están muy buenas. La actividad, yo cuando lo propuse el primer año, la verdad que después salí súper contento porque era lo que esperaba. El resultado estuvo buenísimo y año a año va mejorando. Así que bueno, espero que ustedes, a pesar de la pandemia y de la virtualidad y la presencialidad, podamos hacer que esto siga incrementándose en nivel y en calidad. ¿Te respondí, Gustavo? Sí, sí. Bien. En el caso de que, como no sabemos los temas, ¿cuándo más o menos nos darían los temas? Más que nada porque estamos entrando ya a la fase 2 de los parciales y algunos tendríamos que empezar, algunos que tenemos los tiempos acotados, Bien. tenemos que Bueno. empezar a trabajar más o menos desde ahora como para llegar a tener algo Bien. acorde a la vara alta que está poniendo Carlos. Me La primera etapa de esto es que ustedes armen los grupos. Ustedes están en ¿De grupo cuánto actualmente. Claro, nosotros, Sí, Diego, hay nos dejó grupos de estar en 2, grupo de a 2. de 1 y hay grupos de 3. Pero ¿qué pasa si hay uno que puede hacerlo presencial y el otro virtual? Bueno, si quieren, pueden hacer un switch, pueden organizarse para que los que estén virtual sean todos virtuales, o decidirse los que, digamos, si, a ver, ¿dónde está un ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. No lo encuentro ahora. Se fue. Pedro está en Río Tercero y dice Pedro, bueno, yo voy a hacer grupo con No me fui, Maico. profe. Estoy acá. Pedro con Maico, que los dos estaban en el Río Tercero, y dice, no queremos ir a Córdoba. Bueno, pero y ellos eran parte de otro grupo, podemos hacer el cambio y entonces ya nos quedamos organizados. Esa va a ser la primera etapa. La segunda es la que nosotros le vamos a asignar los temas. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Sobre lo que ya vimos hasta ahora en tecnología. O sea, los temas que vamos a completar de lo que queda de ahora hasta el Tecnea van a ser temas que no van a estar contemplados en Tecnea 2021. La base va a ser confiabilidad, selección de componentes, diseño de PCB, proyecto de inversión, normativa. Déjenme que lo tengo anotado acá, estoy haciendo de memoria, pero si los tengo anotados. Baterías y disipación. O sea, esos son los distintos tópicos sobre los cuales ustedes van a tener que poner el foco en un hardware que ya han trabajado o que podrían decidir trabajar. Ustedes, para los prácticos de tecnología, han utilizado alguna plataforma de algún sistema electrónico. Bueno, a ese sistema lo pueden transformar en el elemento sobre el cual le van a poner el enfoque según los temas que le vamos a asignar. Apenas ustedes terminen de generar los grupos, nosotros les asignamos los temas. Así pueden ir desarrollando la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Ya Gustavo hizo el punto de lanza y les preguntó, ya tiró la pregunta general, ¿cuándo comienzan a desarrollar Tecnea para ganar tiempo?
¿Grupos de cuánto? Bueno, los grupos ya estaban, Juan Cruz, armados. Si hace falta cambiar, bueno, el tope son 2. 2 andan perfecto la presentación, 3 ya que queda como muy compacta. O sea que si ustedes hacen grupo de 2, mejor. El sorteo de temas ya le vamos a estar indicando en la UV cuando sea. Vamos a tratar de que sea lo antes posible para que ustedes puedan tener tiempo para prepararse, para preparar la presentación y para prepararse ustedes para que salga todo bonito. La idea, Federico, es la presentación presencial va a ser un sábado, arrancamos 9 de la mañana y terminamos cuando haya que terminar. La primera generación arrancamos a las 9 y terminamos a las 2:30 de la tarde con sanguchitos. La O segunda sea que generación... como la vara viene más alta, los sanguchitos ya pasan a ser costillar de pollo, por lo menos. pero no me dejaste terminar, Gustavo. Ya sabemos quién se va a encargar. Ya está, porque abrió la boca. La segunda generación arrancamos a las 9 y a la mitad de la presentación, uno de ustedes, que después sortearemos, capaz que le toque a Gustavo, se desvía y se encarga de darle calor a un espacio que hay con un par de fierritos que van atravesados arriba del calor. La segunda generación hicimos choripanes, digamos, era algo sencillo y fácil de resolver. Yo creo que ese tendría que ser el modelo a seguir. El asado está buenísimo, Pedro, pero es como más complejo, como más elementos que hay que llevar. En cambio, en el chori hace falta la mano y una servilleta solamente. En la tercera generación de Tecnea no lo podemos hacer porque estamos en plena pandemia. Así que bueno, vamos a tratar que el cuarto, bueno, volvamos a ese nivel. Carlos, una pregunta. Sí. ¿Se puede llevar material en el caso de los que vamos a poder ir a hacer la presencial? ¿Podemos llevar material no didáctico, pero porque por ahí se puede ser medio complejo, pero como para que se pueda apreciar más lo que es la charla? Eso va a quedar a criterio de ustedes. Si alcanza el tiempo, todo lo que aplique suma. Yo les cuento, bueno, acá respondo. En el campus o en la facu, depende del lugar, va a ser el práctico N+1. En la facu no podemos hacer chori porque no hay como infraestructura, entonces ahí saldrán sanguchitos. Si vamos al campus, pueden ser choripán. Federico Elizondo, no está bien la respuesta suya, su expresión. Esto es sin bebida de tipo alcohólico. Tenemos que respetar la estructura. Está buena la idea. Tendrían que ser un par, como dice Pedro, pero bueno, estamos saliendo de pandemia y bueno, no tendríamos que desbarrancar tan fácil. El protocolo dice alcohol, pero alcohol rebajado al 70% para las manos. Les iba a contar una anécdota. Primer congreso del que yo participé como expositor, era estudiante, era becario de laboratorio de bioelectrónica, se hacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros ¿qué hicimos? Poníamos un electrocardiógrafo y lo llevamos al electrocardiógrafo y lo pusimos arriba de la mesa, le pusimos un simulador y pusimos una PC, una portátil. En esa época no había portátiles, era una que había traído mi jefe de Estados Unidos, y se veía la señal del ECG en la computadora y la señal del ECG en el monitor. Y fui, no sé si 2 años después, 3 años después, a Tucumán, en donde se daba la carrera de bioingeniería. Fui a ver si podía hacer la maestría en ingeniería en biomédica y golpeé una puerta y cuando se abrió, salió alguien y me dice: yo te conozco, vos presentaste un electrocardiógrafo en el Congreso SABI 2013, creo que era. Y se acordaba porque habíamos llevado el aparatito y lo habíamos puesto arriba de la mesa. Entonces, a veces Gustavo suma llevar sobre lo que uno está hablando, totalmente. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y Sí. la presentación, que es, bueno, va a ser presencial, ¿se transmite para quien no puede ir? Tenemos que
tenemos que gestionar eso. Ese es el punto que tenemos ahí para resolver. En UTN sabemos que tenemos la posibilidad de transmitir, o sea, yo llevo mi portátil y la conecto a la red de facultad y está validada mi computadora para conectarse a la red, entonces podríamos transmitir. Llevo la camarita que tengo acá de alta definición y transmitimos en vivo. No así en el campus, no lo sé. Entonces, bueno, es lo que nos queda definir. La idea es que transmitamos para los que no puedan estar presencial, sí sean asistentes virtuales de esa charla. ¿Te respondí, Nahuel? Sí, sí, buenísimo. Bien, buenísimo. Pedro dice si va a llevar un avión, Gustavo. Sí, un avión modelo, podría ser un jet